Y bien, estamos con el expresidente colombiano Álvaro Uribe. Él ha sido presidente en 2 ocasiones, en 2 periodos. Un presidente, un líder sumamente activo, fuerte, que logró, reducir sustancialmente el poder de las FARC en Colombia. Tuvo una política de seguridad sumamente exitosa y es conocido también, lo recordamos, por sus enfrentamientos con Hugo Chávez, bueno, con el propio Rafael Correa. Estamos con él ahora para conversar. ¿Cómo estás, presidente? Bueno, muchas gracias. Muy amable a usted y un saludo a todos los televidentes, al hermano pueblo del Perú. Bueno, pero ¿cómo se siente? Porque usted ha sido un líder fuerte, un líder que ha vivido intensamente la presidencia, con mucha adrenalina. Dejar de pronto el poder es casi como entrar en un vacío existencial. Debe usted sentirse que no se halla. ¿Cómo se siente? ¿A qué se dedica? Bueno, la aspiración no fue el poder. Yo pertenezco a una generación que no ha vivido un día de paz. Mi generación vio crecer la violencia, empobrecer el país. Por eso trabajamos intensamente en 3 políticas: la seguridad, la promoción de inversión y la política social. Y se produjeron buenos resultados en las 3. ¿Cómo me siento? Ha sido un año por fuera de la presidencia muy activo. He estado en un panel de Naciones Unidas sobre el tema de la flotila Israel-Turquía. He sido profesor universitario, hago política intensamente en Colombia, intervengo en mis actividades privadas en el sector agropecuario. Entonces, mantiene uno un buen ritmo de actividad. Bueno, la política a la que se refiere que hace usted tiene que ver con, me imagino, con responder a los ataques que de vez en cuando veo que recibe su gestión por el tema de ciertos abusos que se van revelando o señalando que se habrían cometido durante la lucha contra las FARC, ¿no? No, primero, la violencia colombiana no se puede asociar a la FARC exclusivamente. La violencia colombiana ha tenido la FARC, ha tenido el ELN, la violencia colombiana ha tenido el narcotráfico como soporte de todos los grupos, los paramilitares. Es un proceso histórico largo, difícil, que no se puede simplificar. Claro. Nosotros desmontamos el paramilitarismo, pero recuperamos... Lo asocian a él, ¿no? No, pues... o algunos de sus partidarios. No, cuando nosotros llegamos, seguramente hay muchos críticos nostálgicos de lo que hicimos, que por todo aquel que combatía a la FARC o al ELN lo tratan de asociar al paramilitarismo. Le cuento esto. Es el gobierno nuestro el que desmonta el paramilitarismo. Sí, pues me acuerdo, la desmovilización, ¿no? Pero además hay 14 jefes paramilitares en las cárceles de Estados Unidos. Nosotros desmontamos 35.000 paramilitares. Extraditamos a los Estados Unidos a 14 cabecillas. Recuperamos el imperio de las instituciones. Redujimos sustancialmente a la FARC y al ELN. Redujimos sustancialmente el narcotráfico. Aumentamos sustancialmente la inversión y redujimos esencialmente en un 25% la pobreza. En el nuevo gobierno se ha ido avanzando, también se ha continuado la línea en lo que se refiere a conseguir resultados frente a las FARC, frente en general al problema de la seguridad, ¿o ha habido retrocesos? A su juicio, ¿cómo ha evolucionado esto? El nuevo gobierno fue elegido con nuestra plataforma, con eso que yo he llamado el puro centro democrático, que es esa combinación de la seguridad, de la inversión, de la política social. Y el nuevo gobierno todos los días hace manifestaciones de que va en ese camino y el país va bien. Por supuesto, el tema de la seguridad es muy difícil, de pronto hay retrocesos, pero el nuevo gobierno manifiesta toda la voluntad en seguir avanzando. Yo he dicho que lo importante es que ante cualquier evento de inseguridad, los colombianos se quejen, que no se vuelva al pasado cuando el país se derramaba en sangre y se quedaba en silencio, que los colombianos se quejen y que el gobierno reaccione con toda la eficacia. Ahora, hay quienes señalan que ha habido algunos cambios en la política de seguridad, en el sentido que la ley de víctimas, por ejemplo, cosas de ese tipo,
más, que toma más en consideración el tema de los derechos humanos, cosas así. ¿Es verdad? Le cuento, cuando nuestro gobierno empezó, las víctimas en Colombia no reclamaban. Lo encontraban inútil, les daba temor. Un país que en años llegó a tener 28 o 30 mil asesinatos, que sumando los secuestros denunciados, más los no denunciados, llegó a tener cerca de 4.000 secuestros. Nosotros creamos confianza para que las víctimas denunciaran y empezamos lo que se llamó la reparación administrativa de las víctimas. Se empezó a discutir una ley que no se pudo aprobar en nuestro gobierno. La administración Santos la ha aprobado y esa ley lo que hace es recoger esa semilla inicial nuestra de reparación a las víctimas y proyectarla hacia todas las víctimas de esta larga historia de violencia en nuestro país. En Colombia, con tanta violencia, ya el tema de los derechos humanos parecía no importar. Nosotros hicimos un gran esfuerzo. Los resultados de derechos humanos mejoraron enormemente. Dejamos las Fuerzas Armadas en las mejores condiciones para tener el mejor desempeño en materia de derechos humanos. Sin eso no habríamos podido avanzar. De acuerdo. Y digamos, ¿hasta qué punto, cuánto falta para derrotar a las FARC? Hay quienes están planteando, por ejemplo, ahora una solución negociada, algo como lo que se planteó en el gobierno de Gaviria, digamos, ¿eso funciona? ¿Funcionaría? Bueno, eso no funcionó en su momento, pero ¿ya sería el momento de hacerlo? ¿Ya están suficientemente débiles las FARC? ¿O todavía hay que avanzar más en su abatimiento? Ellos utilizaron las expresiones generosas de gobiernos anteriores para fortalecerse. Además, el financiamiento del narcotráfico les crea mucha dificultad para desprenderse de esa actividad. Claro, nosotros lo redujimos sustancialmente. Si usted me pregunta una solución negociada, yo diría que es muy difícil. Tiene además otros obstáculos. Usted no puede darle amnistía, no le puede dar indulto a aquellos condenados por delitos atroces. No, y los cabecillas de esos grupos están condenados por delitos atroces. Usted me pregunta, ¿es posible un exterminio militar total? Le digo tampoco. Yo creo que hay que trabajar es el camino de la desarticulación, que es el camino que nuestro gobierno traía. Ese camino tiene 3 elementos. Primero, una acción de autoridad eficaz de todas las horas, de todos los días. Segundo, generosidad frente a aquellos que desertan de esas organizaciones. Tenga en cuenta esto, en nuestro gobierno hubo 52.000 desertores de todas las organizaciones terroristas. Eso no tiene par en el mundo. 52.000, ¿tantos? 52.000 desertores de todas esas organizaciones hubo en nuestro gobierno. Y lo tercero es política social, para evitar que los jóvenes sigan siendo reclutados por este tipo de organizaciones. Tenemos que ir a una pausa, si me permite. Quería hablar del tema del narcotráfico también. Regresamos. Alcanza la velocidad que querías con el nuevo Motorola Atrix de Claro, con doble procesador y el único que te permite contar con laptop para convertirlo en un equipo de computación móvil. Pídelos en tus planes Smart y vive conectado. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicura a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. Para que sigas moviendo el país, Mi Banco presenta... ¡Papá Noel! ¡Apúrate, Papá Noel, que te queda! ¡Vamos, Papá Noel! ¡Apúrate, que te queda! En Mi Banco comenzamos la campaña navideña antes que cualquiera. ¿Y tú qué esperas? Pide tu crédito ya y arma tu campaña a la velocidad de Mi Banco. Además, gánate una de las miles de canastas. Mi Banco, el banco de los que mueven el país. Sunshine on the water, just as I walk along this paradise I made for you.
Todo lo que siempre quisiste llega a tu casa en un clic. Round this kingdom. Entra a Ripley.com.pe, nuestra tienda online, y compra en internet con total seguridad. Me fascina Ripley. Son tus hijos, alegres y llenos de vida, pero también delicados. Por eso, con su salud, no vale la pena tomar riesgos. Panadol Niños es el analgésico más recomendado por los médicos en el Perú para el alivio del dolor y la fiebre. Porque tus hijos son lo más importante en tu vida, confía siempre en Panadol Niños. Seguimos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. En el tema del narcotráfico también han tenido resultados, estaba viendo cifras el otro día, porque aquí hay toda una discusión en este momento acerca de la política de erradicación de cocales. En Colombia han pasado como de 160.000 hectáreas sembradas a menos de 60.000 en menos de 10 años. Hay una política de erradicación muy activa, en los últimos años han sido 60.000, 70.000 hectáreas por año, pero al mismo tiempo hay incautación de insumos químicos, de cocaína, en mucha mayor proporción que acá. Claro, tienen mucho más recursos, ¿no? ¿Eso cómo lo ve, esa guerra contra el narcotráfico? ¿Usted nota que se está avanzando en Colombia, que se va a poder ganar también, o es una cosa muy difícil? Colombia la ha venido ganando. La policía colombiana dice que si en el año 2000 se hubiera medido el área de cultivos ilícitos con las metodologías y las tecnologías de hoy, el país no habría mostrado 160.000, sino 400.000 hectáreas. Ah, sí. Y se ha reducido a menos de 60. De un país que producía 1.000 toneladas. El último año de nuestro gobierno menos de 400. Con las incautaciones salieron al mercado internacional menos de 180. Todavía muchas. Pero hay que ver de dónde venimos. No. Esa tarea hay que seguirla con toda la firmeza. El narcotráfico, al decir de algunos analistas, llegó a representar el 5% de la economía colombiana. Hoy es, por fortuna, muy dañino, pero insignificante en términos económicos. Y se convirtió en un gran obstructor de la confianza en la economía lícita. El gobierno nuestro mostró que a medida que combatíamos ese terrorismo narcotraficante, prosperaba a más velocidad de la que anticipamos la economía lícita. De acuerdo. Ahora, han tenido, claro, mucha ayuda norteamericana en esto también, ¿no? No tanta. Importante, pero más importante es el esfuerzo de Colombia. Este año el Plan Colombia debe aportar $400 millones. El presupuesto de seguridad de Colombia es un presupuesto de no menos de $11 billones. 11 billones, es decir, 10.000 millones de soles, no, 11 billones. Son 11.000 millones de dólares. 11.000 millones, ¿tanto? Caramba. Bueno, pues eso incluye también la lucha contra las FARC y todo eso. Eso incluye toda la seguridad. Toda la seguridad. Todas las Fuerzas Armadas. También incluye las pensiones, la seguridad social. Ah, bueno. Retirados y activos. Es un esfuerzo enorme. Colombia es un país que pasó de 70.000 policías a 140.000, de 50.000 soldados profesionales a 90.000. Ha hecho un gran esfuerzo en adquisición de tecnología, en adquisición de transporte, en mejoramiento de las condiciones de vida de las Fuerzas Armadas. Ahora, pero ha sido muy importante la ayuda norteamericana. Yo diría que hoy es más importante desde el punto de vista tecnológico y político que desde el punto de vista presupuestal. Y yo tengo que decir la verdad en aras a la objetividad. Para mi gobierno fue importante, valiosa la ayuda norteamericana. Y el Perú me ayudó. Usted ha notado ahora que recordaba a mi gobierno por enfrentamientos con el gobierno de Venezuela. Hay que preguntarse por qué y cuáles fueron los casos. Pero para que usted vaya haciendo comparaciones en su mente, por ejemplo, nosotros no tenemos queja de Panamá. Al contrario, gratitud. Con el Perú tenemos gratitud. Gracias al Perú pudimos desarticular el Frente Amazónico de la FARC, que nos hacía un terrible daño. Que hubo colaboración militar. Enorme colaboración. Militar.
una gran colaboración en todos los niveles, desde la voluntad del presidente de la República. Yo le debo esa gratitud al Perú. Entonces usted va entendiendo por qué tengo que expresarle los agradecimientos al Perú, tengo que expresarle los agradecimientos a Panamá, y eso le va dando una explicación a lo que usted afirmó como con asombro, que recordaba mi gobierno por enfrentamientos con el gobierno de Venezuela. No, a mí me parece, es muy difícil no estar enfrentado al gobierno de Venezuela siendo vecino de él. Eso lo entendemos perfectamente. Dicho sea de paso, ¿todavía Venezuela sigue albergando a las FARC? La verdad es que todavía están allí cabecillas muy importantes de esos grupos de bandidos. Sin embargo, el presidente Santos ha amistado, se ha abrazado con el Hugo presidente Chávez. En su sabiduría sabrá cómo maneja las relaciones internacionales. Nosotros tuvimos en nuestro gobierno dificultades con la FARC, con Venezuela, primero, porque capturamos en un acto político en Caracas, con ayuda de la policía venezolana, a una persona, a un terrorista, que fungía como el ministro de Relaciones Exteriores de la FARC, Granda. ¿Quién no lo hubiera capturado? No. Eso desata una crisis diplomática. Hay una segunda crisis diplomática porque abatimos en la selva ecuatoriana a Raúl Reyes, cabecilla de la FARC, responsable del secuestro de Ingrid Betancourt, del asesinato de muchos colombianos, civiles y soldados en esa zona de frontera. Gracias a ese abatimiento se da la liberación de Ingrid Betancourt. Dificultades con Venezuela porque firmamos el acuerdo de seguridad contra el narcotráfico con los Estados Unidos, que publicamos con toda transparencia. Pero ha sido después desactivado, ¿no? Por el presidente Santos. No sé qué van a hacer con él. Nosotros lo firmamos con la administración Obama, hoy está congelado. Está congelado, ¿no? Este asunto de las bases, de la utilización de bases colombianas no para... era, ese fue el estigma que se le quiso poner. Se dijo que era un acuerdo de bases para que los norteamericanos utilizaran bases colombianas. Ese era un acuerdo de cooperación. Yo lo entiendo como la prolongación en el largo plazo del Plan Colombia. Y la última dificultad de mi gobierno con Venezuela fue porque denunciamos en la Organización de Estados Americanos la presencia, es así, de bases del terrorismo colombiano en el territorio de Venezuela. Ahora, además a uno lo preocupa mucho, en mi concepto Venezuela, que es un país que tiene 2.216 kilómetros de frontera con Colombia, está poco a poco convirtiéndose en una Cuba, cercenando las libertades, todos los días hay menos iniciativa privada, también más generalización de la pobreza, no hay instituciones con independencia en la conducción del Estado. Además, todos los días crece más el medio de comunicación estatal y se marchita más el medio de comunicación independiente. Se afecta seriamente la institucionalidad democrática. Uno de los problemas que yo le he visto al liderazgo político del continente es que el liderazgo político del continente ha sido muy complaciente con las dictaduras. Es verdad. Yo creo que cuando se haga el examen de por qué muchas dictaduras se consolidaron en el continente, habrá que pensar y habrá que enjuiciar a esa especie de legitimidad, de complicidad que recibieron del liderazgo político obsecuente. Bueno, ahora se quiere, digamos, instaurar alguna clase de mecanismo para evaluar la calidad de las democracias a través de la OEA o de la Carta Democrática, en fin, Venezuela se ha opuesto naturalmente, ¿no? Pero no sé hasta dónde llevará eso. Y en UNASUR, ¿cuál es su opinión de UNASUR? Nosotros hicimos un gran esfuerzo para hacer el acuerdo con Perú, Comunidad Andina Mercosur, para que Colombia y Perú hiciéramos el acuerdo con Chile. Chile se había retirado de la Comunidad Andina, Colombia y Perú hicimos ese acuerdo comercial con Perú, con Chile, el de desmonte de la doble tributación, el de la promoción de inversiones. Con Perú hicimos los acuerdos con los Estados Unidos, con la Unión Europea. Eso fue bien importante.
en el lado político, también hicimos UNASUR. La exigencia que hizo mi gobierno para el Consejo de Seguridad de UNASUR es que se rechazara totalmente a los grupos violentos, porque allí se notaba un sesgo. Por ejemplo, para rechazar la violencia contra el gobierno del presidente Morales en Bolivia, que todos la rechazamos, pero no para rechazar la violencia de los grupos terroristas en Colombia. Sí, pues. Entonces esa fue una exigencia nuestra. Yo le diría, para ser muy respetuoso, que lo de UNASUR está por verse. Presidente, muchas gracias por su A usted muchas gracias. Muchas gracias. Fue el presidente Álvaro Uribe, entonces el expresidente de Colombia. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Antonio Brac, ¿no es cierto? Antonio Brac.